Yo le quiero agradecer mucho que haga posible esta entrevista a Renata Zilli, especialista en economía política e internacional. Usted ya la conoce, colaboradora para Oliva Noticias. ¿Cómo estás, Renata? Muy buenas tardes para ti, gusto en saludarte. Buenos días, Guillermo, gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Y sí, buenas tardes aquí desde Bruselas, con mucho frío ya empezando la temporada. Renata, te pregunto, ¿hay algún país que pierda más con esta acción, con esta negativa de que el rey de España no venga a esta investidura, a este evento importante en México cada 6 años? Era una tradición que España siempre estuviera presente. ¿Pierde México? ¿Pierde España? ¿Pierden los dos? ¿Cuál es tu primera lectura, por favor? Bueno, yo creo que las riñas diplomáticas entre estados pues son relaciones, al final también relaciones humanas, y pues hay diferencias en diferentes ámbitos, pero pues como las relaciones humanas también se lastiman. En ese sentido, creo que una crisis diplomática es innecesaria entre dos países que son aliados, amigos históricos y pues que comparten muchos vínculos en común. Creo que en el caso, pues sí es un hecho histórico que España no sea parte de este momento tan importante para México. Y creo que es una seña que Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, pues está tomando la continuidad, ¿no?, de la política exterior del presidente López Obrador, o del matiz ideológico de la política exterior hacia España y hacia cómo pues México busca pues reposicionar su papel en el mundo. A mí no me parece que se vea la relación entre México y España únicamente numérica, ¿no? Muchos analistas decían, bueno, es que España no es nuestro primer socio comercial como sí lo es Estados Unidos, y por eso pues nos podemos dar el lujo de tener estas diferencias. Pero creo que estamos pues negando la importancia de España como un aliado de México, no en el otro continente, en Europa. Y es indudable que la política española pues también tiene que pasar por un proceso de reflexión sobre su historia. No sé si eso nos competa, pero el papel de la alianza entre México y España es fundamental también para avanzar los intereses de México más allá de sus fronteras. Como por ejemplo, el año pasado en España estuve al frente de la presidencia del Consejo de la Unión Europea, una de las instituciones de la Unión Europea. Y gracias al interés de los españoles se puso en la agenda como prioridad para Europa, la agenda de América Latina, y se llevó a cabo la cumbre Unión Europea-CELAC, que no había ocurrido en 8 años. En esa cumbre estuvo la canciller Alicia Bárcena aquí en Bruselas y tuvo la oportunidad, en el marco de esa reunión, de hablar con la comunidad empresarial europea para avanzar los temas económicos de México, del acuerdo que tenemos pendiente a modernizar entre la Unión Europea y México. Entonces, no tenemos que descartar tanto el papel, político de España, lo que representa para México. Entonces, en ese sentido, creo que, como decía, la relación pues se lastima y se daña, y todo pues toma tiempo volverla a recuperar, y eso es donde creo que es innecesario este desgaste. Pero bueno, también estos debates sobre pues revisar la historia creo que son oportunos, son justos, son necesarios, pero sí tiene que ser un debate serio y fincando las responsabilidades correspondientes, tanto a España, pero también la que nos compete a nosotros como mexicanos. Claro, México está pidiendo una disculpa de un hecho histórico ocurrido hace 500 años. ¿Crees tú, me regreso un poco a tu primera respuesta, que España sí debe de reflexionar profundamente sobre ese hecho, un pedir disculpas públicas? Bueno, creo que esa es una tarea que le corresponde a los españoles. A nosotros, por ejemplo, en México, nos gusta mucho jugar con la bandera de la soberanía y que no se metan en nuestros asuntos, pero creo que tenemos que entender también que estas acciones son un proceso que también debe llevar a cabo la sociedad española al interior, y que sí lo están, y que sí lo tienen, y tenemos que pues tomar también la magnitud de la repercusión que esto compete, porque si ponemos atención a la historia española en las últimas décadas tan solo, pues han pasado de
también se han estado peleando entre cuál es el mejor sistema de gobierno, que si la monarquía, que si es una república, que hubo una época de dictadura. Y entonces también hay un estire y afloje que nosotros, al tomar esta posición, también indirectamente nos metemos en su política interna. Y no sé si eso nosotros quisiéramos que nos hicieran a nosotros, porque siempre que hay, recordemos, un posicionamiento con el caso del embajador de Estados Unidos en México, un posicionamiento sobre los asuntos mexicanos, pues sí nos parece que eso no nos gusta a nosotros. En ese sentido, creo que sí tenemos que tomar la magnitud, las implicaciones de que nosotros tomar esta posición a España, y que obviamente si España tiene esta posición con México, seguramente la tendría que también analizar con otros países de América Latina, ¿no? Entonces, no sé si los otros países de América Latina también tengan la misma posición que México. Entonces, bueno, lo importante de estos temas es que, pues creo que, como decía, es un debate que sí hay que tener, pero fincando las responsabilidades correspondientes. Me parece que hay sectores en España que están muy interesados también en debilitar el papel de la monarquía. Hay grupos muy fuertes a favor de la república, pero bueno, eso es lo que le corresponde a España. Como decía, yo también creo que, bueno, si vamos a exigir, ¿no?, que llamar a cuentas, me gustaría que también nosotros llamáramos a cuentas a nosotros mismos como mexicanos y a nuestro propio gobierno, porque finalmente el hecho es un hecho histórico, pero a mí me gustaría también que ponderáramos qué tanta responsabilidad España tiene pues, por ejemplo, de la marginación de los pueblos indígenas en México en los últimos años, y qué tanta responsabilidad del gobierno. No sé si sea responsabilidad de España, por ejemplo, el racismo o clasismo dentro de la sociedad mexicana hacia el pueblo indígena. Pareciera ser que ahora sí, ¿no? Es como un chivo expiatorio en algunos casos, pues es culpa de España y no es nuestra culpa, o sea, no es nuestra responsabilidad. O sea, no, en ese sentido, por eso creo que hay que evaluar lo que nos compete. Y esta es una opinión muy particular y muy personal, pero pues a mí sí me preocupa que quizá lo que yo llamaría a cuenta al gobierno es porque está más preocupado por las masacres de hace 500 años que las que están ocurriendo ahora. Entonces, creo que, como decía, no hay una respuesta clara y concreta, es un debate filosófico, pero creo que sí es importante tenerlo. Sin embargo, tenemos que dialogar mucho más sobre esto y tratar de ser justos en las responsabilidades que cada quien lo que les corresponda. Por supuesto que no hay que negar el papel de España y las atrocidades de la conquista, pero también nosotros tenemos que hacer lo propio de lo que nos corresponde con nuestra sociedad actual. Y desde luego lo que comentaba, las implicaciones que también tiene dentro de España de nuestro posicionamiento, y que sí indirectamente nos estamos involucrando en un asunto de política interna al conocer la historia de España, que también pone un poco en choque a sus propios grupos políticos. Y en ese sentido es que creo que las relaciones entre estos dos países amigos se llevan a una tensión que es innecesaria, sobre todo en un contexto internacional un tanto adverso, que tenemos que fortalecer relaciones amistosas y sobre todo con quienes compartimos lazos más cercanos. Es un error pensar que van a venir otros de Asia más a ver con nuestros intereses. No es así. Nuestros intereses le verán nuestros amigos, y nuestros amigos son nuestros aliados históricos, y creo que ahí está el balance. Muy bien. Como siempre, ha sido un gusto poder escucharte y charlar contigo, Renata, de estos temas importantes a nivel internacional. Gracias y que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Oliva Noticias.